Hola, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día, Buenos muy días, buen día. profesor. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Muy bien chicos, continuamos. Un saludo a cada uno de ustedes desde la distancia. Espero que estén muy bien. De salud es lo más importante, lo que se quiere de cada uno de ustedes, ¿no? Como todos los días, todos los días se recomienda. El día de ayer hablamos respecto a lo que es los sinónimos, clases y tipos de sinónimos. eh, Recorremos un poco, para poder llegar a una respuesta de los sinónimos es importante que nosotros debemos de ubicar si las alternativas que me están presentando hay una posibilidad de que varias son sinónimos. Si la existieran, lógicamente tengo que basarme a lo que son las categorías gramaticales, ¿no? O basado más que todo en ello, ¿no? Eh, para poder llegar a una respuesta de manera adecuada, de manera correcta. Puede ser que varias alternativas sean la respuesta correcta, pero tengo que analizar si la premisa, pues, a qué categoría gramatical pertenece, si es un sustantivo, si es un adjetivo, un verbo, un adverbio. Dependiendo de ello, es la que yo tengo que llegar a mi respuesta, ¿no? Puede existir sinónimos de manera denotativo, connotativo, contextual, ¿no? Hay situación de acuerdo al contexto, de acuerdo al grado de intensidad, ¿no? De acuerdo al uso, ¿no? El nivel de lenguaje que nosotros podemos determinarlas. Entonces, esto es importante, ¿no? Analizar primero lo que yo tengo al frente, para no tener ciertas dificultades y así puedo llegar a una respuesta de manera correcta. Eh, Cuando te presentan el texto, o sea, es un sinónimo contextual, no voy a tener ciertas dificultades, pero cuando me presentan simplemente términos sueltas, ¿no? Tradicionalmente que la empleamos en sinónimos antónimos, ahí sí voy a tener ciertas dificultades, ¿no? Entonces ayer estuvimos desarrollando con respecto a este punto, ¿no? Lo que es la evaluación, autoevaluación número uno, la hemos ido desarrollando. También a este punto, ¿no? Nos hemos terminado en el número 8, ¿correcto? Eh, Vamos a dejarlo este punto, volvamos a los antónimos, ¿no? Volvamos a los antónimos para poner o para trabajar de manera adecuada, ¿correcto? Ahí está. Las teorías son básicas, ¿no? ¿Para qué? Para poder recordar algunas dificultades que podamos tener, ¿no? Siempre se les va a colocar la teoría en este tipo de temas para que no tengamos ciertas dificultades, porque sí es importante la teoría. Aunque no parezca, ¿no? ¿Ves? ¿Para qué? En la preparación no necesitamos teoría, lo que necesitamos somos práctica, práctica y full práctica, ¿no? Y te ponemos términos de textos, pero a veces, ¿de qué me sirve que ponga textos, la parte práctica, que no tiene consistencia, ¿no? ¿Cuándo tiene consistencia? Cuando lo conozco un poco de la parte teórica, ¿no? ¿En qué consiste? Puede llegar a una respuesta jugando con las alternativas, ¿no? Como dijeron el día de ayer, puedo llegar a mi respuesta por descartes, ¿no? Es cierto, siempre y cuando desconozcas las palabras, pero si no las conoces, puedes tener ciertas dificultades, ¿no? Decíamos que los sinónimos tienen significados iguales o parecidos, ¿no? Y escrituras totalmente diferentes. En cambio, los antónimos, estamos hablando, pues, que vendría a ser la parte opuesta, ¿no? Lo contrario, ¿no? Lo contrario. Eh, Etimológicamente dice oposición de nombres. Acá está. Es de la parte textual, ¿ya? La parte textual.
que nos brinda y nos dice son oposiciones, ¿no? O son oposiciones de nombres, lo que se interpreta como contrariedad o oposición de nombres, ¿no? Puede ser la misma escritura, puede ser diferenciada, pero la intención acá es oponerse, ¿no? Totalmente contrario. Dice, conceptualmente, desde un punto de vista de la definición, dice son palabras que se describen de manera distinta con un significado opuesto contrario. Ahí está, ¿no? Ahí la tenemos. Y dije hace un momento, puede escribirse similar, ¿no? Parecido. Como por ejemplo podemos tener cima, cima con C y cima con S, ¿no? Pero tienen un significado opuesto. Estamos hablando pues de sinónimos, de antonimias, ¿no? En ese caso. Pero eso no quiere decir que todas las palabras pueden tener la misma escritura y significa todo lo contrario. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para poder llegar a una respuesta en los antónimos? Decía ayer, ¿no? Decía ayer en los sinónimos que necesariamente tienen que pertenecer al mismo campo semántico, es decir, que tienen que significar lo mismo. Y acá lo tienes, ¿no? Dice, significado del mismo campo semántico a un tema en común, dice, el cual necesariamente tiene mayor amplitud, pues los comprende dentro de su generalidad, ¿no? Entonces, tiene que estar basado en el campo, en el mismo campo semántico. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Es decir, si mi premisa es un sustantivo, por lógica, pues mi respuesta también tiene que ser sustantivo, siempre y cuando hay más de dos respuestas, más de dos respuestas. Pero si no lo hay, lógicamente no podemos tener ciertas dificultades. Pero si lo hay, sí, ahí está el problema, ¿no? Su antónimo tendrá que ser también sustantivo. Dice, si uno de los términos es adjetivo, su antónimo será otro adjetivo. Ahí está. Siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría, ¿no? Ojo, eso hay que tener bastante en cuenta. Pero profesor, yo no sé cómo reconocer si son sustantivos, si son verbos, son adjetivos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo reconocerlas? ¿Cómo puedo saber? ¿No? Me parece que ayer les había mostrado, o no les había mencionado, recordamos desde un punto de vista del lenguaje, con respecto al adverbio. El adverbio es importante para que nosotros podamos recordar, ¿no? En qué momento puedo identificar un sustantivo, un verbo, un adverbio, un adjetivo, ¿no? Entonces, necesariamente nosotros tenemos que saber y recordar un poco la parte teórica, ¿no, chicos? Mira, a ver, cuando yo digo verboide, no adverbio, verboide, ¿no? Los verboides, podamos, ¿no? Se dividen en tres partes, ¿no? Uno son infinitivos, infinitivos, los infinitivos. Y las había mencionado, creo, a ustedes ya. Los infinitivos son aquellos que van a terminar en ar, ¿no? Ir. Estas, estas van a cumplir la función de un verbo. Ya a la vez, ojo, ya a la vez, chicos, ya a la vez, ¿qué van a cumplir? Van a cumplir la función de va a ser un sustantivador, un sustantivo. Ahí está. Si va a ser un sustantivador, lógicamente, pues, todos los términos que van a terminar en ar, no necesariamente van a ser verbos, van a cumplir la función de un sustantivo, no, van a ser infinitivos, siempre y cuando no se puede conjugar. Entonces, eso sí tengo que conocer, tengo que saber, ¿no? Tengo que reconocerlas, identificarlas. Otro, los participios, ¿ya? Los participios. Participio. Los participios son aquellos que van a terminar en ado, ¿no? Edo, ido, ¿no? To, so, cho. Ahí está. Correcto. Entonces, estas palabras terminados, ¿no? En dichos, ¿no? En dichos, en dichos enunciados, estos van a ser adjetivos, ¿no? Todas las palabras terminadas en ado, edo, ido, tos, ocho, adjetivos. Quizá en ciertas ocasiones no necesariamente, pero la mayoría de ellas sí cumplen la función de lo que estamos diciéndolas, que los participios siempre van a ser adjetivos. ¿Correcto? Otro, los gerundios. Gerundio. El gerundio o los gerundios son aquellos que van a terminar en ando, en endo, ¿no? En ando, endo, ¿no? Y la palabra yendo, ¿ya? La palabra yendo, ¿correcto? ¿No? No indo, ojo, eso también hay un problema, ¿no? Estoy indo, profesor, correcto. No,
no el término que estoy utilizando no es, es incorrecto, ¿no? No puedo decir indo, ¿correcto? Otro, todos los términos terminados en mente cumplen la función de qué? Cumplen la función de, ¿no? Van a cumplir la función, a ver, por acá, de los ad- adverbios. Ahí está, ¿ya? Adverbio. Estoy escribiendo, ¿ya? Adverbio. Ahí está. Eso debo conocer bastante. Debo conocer bien los verboides. Los verboides son tres: infinitivos, participio, gerundio. Los infinitivos son aquellos que van a terminar en ar, er, ir. Estas van a cumplir la función de un verbo y a la vez se van a sustantivar. O sea, van a convertirse pues sustantivos, van a ser sustantivos. Por ejemplo, el cantar es bueno, ¿no? ¿No? Por ejemplo, armonizan en sociedad, por ejemplo. En este caso, en esta oración que estoy diciendo, cantar vendría a ser el sustantivo, más no el verbo, ¿no? Porque yo digo el cantar, ¿no? Se comparte en sociedad, por ejemplo, ¿no? En este caso es un sustantivo, pero si va suelta este término, lógicamente pues va a ser un verbo, ¿no? Va a ser un verbo. Los participios son aquellos terminados en ado, edo, ido, todos ocho. La mayoría de ellas cumplen la función de un adjetivo. La mayoría de ellos. ¿Correcto? Ahora, los colores y otros más, y otros términos más, son bastante claros, cumplen la función de los adjetivos. Y los gerundios, ando, endo, yendo, mente, van a ser siempre los adverbios. Siempre, ¿ya? Pero siempre. Pero hay algunas de ellas no necesariamente van a ser de esta naturaleza, ¿no? Con terminaciones de ellos, también con otros tipos de terminaciones van a convertirse pues en gerundio o en participio o en infinitivo, ¿no? Es decir, dependiendo del caso que sea, dependiendo del tipo de palabra que nos pueden presentar. ¿Correcto? Entonces, a eso hace referencia que deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Entonces, tengo que conocer bien, bastante claro a qué se refiere sustantivo, qué términos son sustantivos, qué términos son adjetivos, verbos y adverbios. Esos cuatro son fundamentales para poder identificar mi respuesta correcta. El tercer paso, o el tercer requisito dice, y más importante de los requisitos para que dos términos sean antónimos, dice, es que poseen significados. Claro, para un antónimo sí, ¿no? Para un antónimo sí. El significado tiene que ser todo lo contrario, opuesto. ¿Ya? Es decir, que haya un nivel de contrariedad entre las semas, ¿no? Ojo, entre las semas, acá, esta palabrita, o características que lo definan. Ahí está. ¿Ya? Como por ejemplo dice, vociferar, vociferar, ¿no? Dice vocear, dar grandes voces, ¿no? Dice intensidad, por ejemplo, de voz, ¿no? Una especie de gritería, ¿correcto? Y susurrar es hablar en voz baja, ¿no? Es hablar a los oídos, ¿no? Una especie de murmurar, ¿ya? Y dice, a este lado, estos dos términos son opuestos, ¿no? Son contrarios. Ahora, dice ar, ambos son infinitivos. ¿Y como son infinitivos, qué cumple la función? Cumple la función de un verbo, ¿no? ¿Se pueden conjugar? Lógicamente que sí, ¿ya? Ahora, al campo semántico dice, ambos hablan de la misma situación. Estamos hablando de la intensidad de voz, pero de manera opuesta. Ambas pertenecen a la misma categoría gramatical. Son verbos. Uno de ellos no es un adverbio, uno de ellos no es adjetivo. O sea, necesariamente tiene que pertenecer a la misma clase o la misma categoría gramatical. Ojo con eso, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, chicos, ¿ya? Ojo, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, ahí tenemos diversidad de términos, diversidad de términos, ojo, cuando dice despejado, ado, nebuloso, nebuloso, ¿ya? Por ejemplo, la palabra nebuloso. Ahí está. Ahí tenemos. Mira,
¿Estamos de acuerdo a lo que le estamos planteando en la parte teórica? Dice que los participios son aquellos que van a terminar en ado, edo, ido, todos ocho. Sí. Despejado, nebuloso, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Estado de tiempo. Acá estamos hablando del mismo campo semántico. Es un tema en común. ¿Son totalmente contrarios? Sí. Despejado, que no tiene neblina, que no tiene nube. Nebuloso, que es todo lo contrario, que sí existe, que sí hay. Entonces estamos hablando de estado de tiempo. Ahora, ¿son adjetivos los dos? Sí, son adjetivos. Y acá le estás viendo, acá estás observándolas. Son adjetivos. Ahora, recto, curvo, ojo, to. Acá, una de ellos, to. ¿Ya? Una de ellos cumple la función de lo que de lo que estamos diciendo en la parte teórica. Entonces, necesariamente la otra parte también puede cumplir de la misma naturaleza de las reglas, no necesariamente, pero sí tengo que conocer las palabras que deben pertenecer a un campo, o, perdón, a una categoría gramatical. Recto es una línea, es un trazo, ¿no? Sin ningún tipo de, ¿no? Vamos a decirle, de curvos. Es una línea recta, es un trazo. Y el curvo es todo lo contrario. Esa línea recta, pues, tiene que ir variándolas. ¿Son opuestos? Sí. Significado contrario, sí. ¿Pertenecen a la misma categoría gramatical? Por supuesto. Cuerdo, enajenado, estado mental. Cuando yo digo cuerdo, ya, mentalmente que estamos muy bien, ¿no? Estamos conectados. Pero si es enajenado es todo lo contrario. Estados mentales de la persona. Abstruso, inteligible. Grado de complejidad que tiene cada uno de nosotros. Ahora, do, ado, so. Mira, cumplen la función de lo que estamos planteando en la parte teórica. Aromático, fétido. Aromático, estamos hablando de olor, percepción olfativa. Ido, gélido, tórrido, ido. Estamos hablando, pues, que ambos pertenecen a la misma categoría gramatical. Y esa es la que yo tengo que tener bastante claro. Pero, profesor, ¿qué pasaría si no me presentan palabras que terminen en ado e ido, todos ocho? Entonces tengo que conocerla bien. Ahí sí tengo que aplicar mi conocimiento en mi parte teórica acerca de qué, de los adjetivos calificativos, de los adjetivos numerales, superlativos, inferioridad. Esa es la que tengo que... Es importante la teoría, chicos. Es muy importante la parte teórica. ¿Ya? Entonces, esas van a ser los adjetivos. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Absorto, distraído, capacidad de atención, ¿no? Estás en clase, pero estás haciendo otras actividades. Estás escuchando la clase y a la vez estás viendo televisión, ¿no? O estás escuchando la clase y por ahí tus amigos te han visitado, pues estás en un plan, ¿no? De chismesería, por ejemplo, y no estás prestando atención a la clase, ¿no? Entonces, hay que ver ciertas dificultades que existan al momento que nosotros podamos recibir un aprendizaje, una enseñanza, por ejemplo. Entonces, acá estamos hablando de capacidad de atención, ¿no? Extranjero, oriundo. Estos términos son adjetivos, ¿no? El extranjero, alguien que viene de afuera. Y el oriundo es de la parte interna, ¿no? O sea, es netamente tópico, ¿no? Ahí tenemos. Otro, idealismo, materialismo. Bueno, pues estos términos comúnmente las conocemos en base pues, a la filosofía y otros más, la ciencia y la filosofía. Los corrientes filosóficos, estas se van a convertir, o no, no es que se van a convertir, son sustantivos, ¿no? Son sustantivos. Ahora, mira lo que estoy diciendo hace un momento. Almíbar, asíbar, terminaciones ar. Son infinitivos. Y los infinitivos dice cumplen la función de verbos. Pero en ciertas ocasiones estos infinitivos son sustantivadores. Y acá date cuenta, mira, ojo, acá date cuenta. Ar. No cumple la función de un verbo. Uno, porque la palabra que te estoy presentando
no se puede conjugar. Y al no poder conjugarse, lógicamente estas se van a sustantivar. Estamos hablando de sabores, agrios y salados. No, agrio, todo lo contrario, dulzor, ¿no? Otro, lacónico y locuacidad. Estos sí son netamente sustantivos, ¿no? La forma de expresarse, ¿no? La que habla poco y la que habla más. Verborrea, parlanchín. Otro, simpatía, aversión, sentimientos humanos. Y vileza, nobleza. Y hay que darnos cuenta, algunas terminaciones que estamos mostrando, pues como ejemplo parte del sustantivo, tengo que ir reconociéndolas para así no tener ciertas dificultades. El problema es allí, chicos, ¿no? El problema es allí, ¿no? Siempre y cuando no estoy familiarizado con las categorías gramaticales o desconozco cada una de ellas, entonces no puedo llegar a una respuesta óptima. Antónimos, clase de antónimos, primera clasificación de acuerdo al grado de oposición semántica. Tenemos antónimos dice absolutos o totales. Son vocablos que al ser contrastados, su significado expresan total y exactamente contra eso. ¿No? Esto implica que uno de los términos se opone por completo. Ojo, acá está. Los términos se oponen de manera completa. Esos son absolutos. No de manera parcial, sino de manera absoluta. Hambriento, saciado. Posición. Hambriento, ¿no? Saciado. Lo contrario. Egoísta, altruista, persuadir, disuadir. Ahí están los términos que nosotros podemos. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, hambriento, ¿no? Hambriento. Vamos por acá. Ahora, si yo digo hambriento, es muy familiar conmigo esos términos. Pero si digo saciado, en lo saciado sí voy a tener ciertas dificultades. Voy a decir que hace referencia a colmado, ¿no? Es colmado. ¿Qué más? Obviamente cuando uno se alimenta, cuando uno come, ¿cómo queda? Satisfecho. Eso sería su contrario, ¿no? Sinónimos de saciado. Ahora, egoísta. Egoísta, la que no quiere enseñarte, la que no quiere pasarte algunas informaciones, ¿no? Entonces, si yo digo altruista, estamos hablando todo lo contrario, que es una persona generosa, filántropo, ¿no? Filántropo. Ahí está. Filántropo. Ahora, persuadir, disuadir. ¿El persuadir qué es? Seducir. Claro, si tengo ciertas dificultades para poder llegar a una respuesta, lógicamente voy a ir analizando cada una de ellas. Seducir. Y disuadir, ¿qué vendría a ser? Su contrario, ¿no? ¿Cuál sería? Ahí está. Desalentar. Ahí tenemos. Oposiciones. Correcto. Cada uno de los términos que estamos presentando pertenecen a distintas categorías gramaticales. La primera son adjetivos. O sea, hambriento, saciado son adjetivos. Egoísta, altruista, ¿qué vendría a ser? Dígame, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser adjetivos o sustantivos. Son sustantivos. ¿Y acá qué vendría a ser? La última parte, ¿qué vendría a ser? Son infinitivos. ¿No? Son infinitivos. Correcto. Mira, otro punto. Dice, prefijos de significados opuestos. Al decir prefijos significados opuestos, ¿eso qué significa? Que la premisa, es decir, que la premisa y la respuesta, también la premisa y la respuesta, qué debe contener? Debe contener, ojo, los prefijos. Ahí está, los prefijos. Ojo, la premisa y la respuesta deben contener los prefijos. Y estás observando en el ejemplo
donde dice inhumar, exhumar. El inhumar, ¿qué vendría a ser? Enterrar, ¿no? Por ahí. El inhumar es enterrar, enterrar. ¿Correcto? Y exhumar, estamos hablando de lo contrario. Desen, desenterrar. Ahí está. Voy a exhumar a mi ser querido para hacer, ¿no? Una prueba de carbono 12, por ejemplo. ¿Cómo ha sido asesinado? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, martirizado? ¿No? Ahí está. ¿Qué estoy observando? Fíjate, supongamos que mi premisa vendría a ser inhumar. Ahí está. ¿Qué estoy manteniendo? Estoy manteniendo el prefijo. Acá. In, ex. Estoy manteniendo el prefijo. Sabemos que morfológicamente los prefijos están antes de la raíz, ¿no? Antes del lexema. Y ahí está. Mi premisa y mi respuesta deben pertenecer o deben permanecer con los prefijos. O puede ser lo contrario también, ¿no? La premisa tiene prefijo y la respuesta tiene no. Pero si es una prefijación de manera clara y todas de ellas, lógicamente tienen que tener lo mismo, tanto la premisa como la respuesta. Y acá tenemos, por ejemplo, la palabra anteponer. Ante, un prefijo. Pos, antes, después. Anteponer, antes de. Posponer, después de. Prefijaciones. Introvertido. Introvertido, extrovertido. Mira, hay verbos, ¿no? Adjetivos, verbos, adjetivos. Correcto, chicos. Otro, lo que estaba comentando hace un momento, prefijos de negación, ¿ya? Prefijos de negación. Salubre, salubre, es sano, ¿no? Insalubre, todo lo contrario, su opuesto. Y acá fíjate qué estamos haciendo, la estoy negando a a esta premisa, que no está sano, insalubre. Calificado, una persona pues bastante destacada, pero si yo digo descalificado, por situaciones X se les ha ido, ¿no? Desacreditándolas y está descalificado. Desnegación. Otro, social. Cuando yo digo antisocial, persona pues que no se une al grupo de personas, ¿no? Temerosos, ¿no? O separado o retirado por cuestiones políticas, ¿no? Por cuestiones sociales, por cuestiones personales o qué sé yo, se convierte en una persona antisocial. Estoy negando a la premisa, ¿correcto? Estoy negando. O puede ser que mis palabras que están con prefijos sean premisas, ¿ya? Las palabras que están con prefijos sean premisas y mis respuestas están todo lo contrario, de negación. También tengo que analizarlo, tengo que leerla bien para no tener ciertas dificultades, ¿no? Acá, prefijos de significados opuestos y prefijos de negación. Eso hay que tener bastante claro. Los antónimos relativos dice que son vocablos que al ser contrastados, dice sus significados muestran ideas parcialmente opuestas, es decir, la contrariedad no es plena, dejando la posibilidad de que el otro término pueda expresar su oposición más categórico. Ah, ¿qué significa este punto? Significa pues que no necesariamente va a ser de manera categórico, sino la oposición va a ser de manera parcial, de manera parcial. Por ejemplo, tengo ahí la palabra cima, ¿no? Sabemos que cima es el pico más elevado, es cumbre, ¿ya? Cumbre. Y la palabra planicie, ¿qué vendría a ser? El llano, ¿no? El llano, llanura, eso sería, ¿no? El llano, llanura. Mira, ahí encontramos una situación, parcialmente, podríamos decirlo ahí, ¿no?
Perverso, bueno, también parcialmente. Entusiasmado, tranquilo. Entusiasmado, tranquilo. Ahora, estos términos que estamos empleando, tengo que ir analizando también si están perteneciendo a la misma categoría gramatical o no. Por supuesto que sí, ¿no? Siempre y cuando no tengo las dificultades para poder identificarlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, premisa, antónimos relativos, oposición parcial, y antónimos absolutos, que es una oposición total. Y fijémonos ahí, abundante, ¿no? Abundante. Esas son las premisas. Lo relativo sería suficiente, ¿no? O sea, media cuesta, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero sí es oposición. No absolutamente, pero sí de manera parcial. ¿Correcto? Y absoluto sería escaso, que no tiene nada. Amor. Su oposición parcial es amor. Su oposición absoluta sería odio. Amor, odio. ¿No? Colosal, pequeñez, diminuto. Egoísta, solitario, altruista. Ahí está, mira, ven. Solitario, altruista. Evolucionar, permanecer. Pero su absoluta, y también existe por ahí de negación, es involucionar. ¿No? Inflación. Lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estamos en una situación bastante crítica en nuestro país, por ejemplo. Existe la inestabilidad económica. No económica mayormente, sino inestabilidad en el mercado, por ejemplo. El alza de precios, ¿no? De un momento para otro, o de la mañana para la tarde, y así sucesivamente. Estamos hablando de deflación, ¿no? Su antónimo absoluto. Óptimo, malo, pésimo. Entonces ahí estamos viendo el tipo de preguntas o el tipo de términos que podíamos utilizar en antónimos de manera absoluta, de manera relativa. Opulencia, pobreza, miseria, promiceno, preeminencia, llanura, depresión, salutífero, inocuo, letal, ¿no? Ahí tenemos estos términos bastante claros. Inocuo, ¿qué vendría a ser? La palabra inocuo es perverso, ¿no? Perverso, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien. En la segunda clasificación dice planos del signo lingüístico. Por la forma. Ahí está. Vamos por ahí. Dice antónimos morfológicos. El primer punto. Dice se forman tomando como base la misma palabra o raíz. Ojo ahí. Ojo acá lo que está diciendo. Que dice que se toma misma palabra, misma raíz. Ojo con esto. Ojo con esto. Y anteponiendo un prefijo de negación. Te antepones. ¿A dónde? A la raíz. Y acá estamos observando claramente donde dice certidumbre, su oposición, anteponiendo un prefijo de negación, tenemos incertidumbre. Incertidumbre. Conforme, disconforme. Inconforme, no. ¿Ah? Correcto. Mutable, inmutable. Correcto. Popular, impopular. Ahí está. Provisto, desprovisto. Y la revolucionaria dice contrarrevolucionario. Ahí está. Ahí estamos hablando, pues, estos términos son prefijos de negación. In, dis, im, dos, des, contra. Negación. Correcto. En el punto número 2 de antónimos morfológicos nos dice que se forman anteponiendo a una misma raíz dice a una misma raíz o una misma palabra, dos prefijos de significados opuestos. Tal igual como estamos mencionando acá en los prefijos de significados opuestos, ¿ya? Y la premisa y tu respuesta siempre va a ser con prefijos, no van a estar de negación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, antepuesto, antes de, después de, acá está, después de, pospuesto. Otro, hipotensión, hipotensión, hipertensión, ¿no? Hiper, acá está, ¿no? Importar y exportar.
economía, desde un punto de vista económico. Inculpado, exculpado. Micro, macro, ¿no? Pequeño, grande, por ejemplo, como dice cosmos. Microcosmos, macrocosmo. Monolingüe, uno. Multi, varios. Monolingüe, persona que solamente habla una sola lengua. Multilingüe, persona que habla pues más de una lengua. Ajá, ¿correcto? Subestimar, sobreestimar. Ojo, este tipo de antónimos hay que tener bastante claro al momento que nos pueden formular las preguntas. Primero tienes que observar, ¿no?, las alternativas que te presentan, ¿no? Y así podamos llegar a una respuesta sin ninguna dificultad. Hay que diferenciarla, pues, entre negación y simplemente la presencia de dos prefijos como respuesta y premisa, ¿no? Otro, antónimos lexicales. Dice que la oposición significativa se produce entre palabras con distinta estructura o forma. No se admite el uso de prefijos y la oposición puede ser total o parcial. No necesariamente, pues no. No necesariamente voy a utilizar la prefijación para poder llegar a una respuesta. Abjurar, profesar. Abjurar. Negarse, ¿no? Negarse. Aceptar, rechazar. Democrático, autoritario. Por ejemplo, el país que estamos viviendo, en el país donde estamos viviendo denominado Perulandia, ¿ya? Perulandia, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Y como hay una libre expresión, estamos hablando pues de que el país peruano pues tiene una política de gobierno democrático, por la que el que está al frente, al mando, no es autoritario. Y si fuese autoritario, pues no habría libertad de expresión. Había unas ciertas dificultades, por ejemplo, para poder opinar, para poder decir, ¿ya? Otro, fortuito, planificado, litigio, armonía, sumiso, rebelde. Cuando yo digo sumiso, estamos hablando pues de una persona, ejemplo, humilde, ¿no? Humilde, dócil, ¿correcto? Estos términos, lógicamente, pues van a ser fundamentales para su oposición, siempre y cuando desconozco las palabras. Ah, ¿sumiso qué es? Ah, profesor, sumiso dice humilde. Y su contrario, rebelde. O si yo digo, sumiso es dócil, tranquilo. Y su contrario, rebeldía. Ah, llevo una respuesta de manera óptima, de manera adecuada, siempre y cuando no conozco varios tipos de términos para poder llegar a una respuesta. Si desconozco, ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Por el significado, número dos, antónimos excluyentes. Cuando la negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de la otra, se consta aplicando dichas palabras opuestas en el mismo contexto oracional. Ahí está. Mira, si María jamás dijo una falsedad, entonces siempre dijo la verdad, oposición. ¿No? Oposición. Ahí, apócrifo, auténtico, ¿no? O sea, apócrifo es falso, ¿correcto? Falso. Y su contrario, verdad, ¿no? Auténtico. Artificial, donde interviene la mano del hombre para poder construir o para poder, por ejemplo, encaminar el desarrollo de la ciencia. Excelente. Y natural, pues donde no necesariamente interviene la mano del hombre. Por ejemplo, nosotros podemos ver desde un punto de vista comunicativo. Dice que el canal es de dos maneras, el canal artificial y el canal ambiental, o sea, natural. El artificial que para poder comunicarnos con familiares que están fuera de nuestro contexto, es decir, que están, ¿no?, que están en alguna parte de nuestro país, alguna parte de nuestra ciudad, que no está en el mismo contexto, o sea, no está en el mismo ambiente, para poder comunicarse, lógicamente voy a necesitar un aparato que se llama el celular o el teléfono. Y esto se llama pues artificial. No, ¿por qué se llama artificial? Porque interviene la mano del hombre para construir y para ser usada. En cambio, la natural no. Para conversar entre una persona en un mismo contexto, no necesitas pues un micrófono, no necesitas un teléfono para poder comunicarte, sino haces uso de tu expresión, ¿no? De tu vocalización, de la expresión oral, ¿ya? Intacto, otra palabrita, intacto, algo que todavía no se ha hecho uso, y la otra parte es todo lo contrario,
que sí se ha utilizado y por lo tanto está deteriorado. Provisional definitivo, provisional momentáneo, ¿no? Momentáneo. Dice, vamos a hacer de manera provisional, vamos a hacer de manera momentánea, ¿no? Y todo lo contrario va a ser definitivo, masculino, femenino, ¿ya? Ahí tenemos bastante claro. Con respecto a antónimos es excluyentes, ¿ya? Antónimos contrarios, cuando las palabras tienen sentidos opuestos graduables, ¿no? Es decir, cuando es posible admitir elementos significativos, ¿no? Intermedios o extremos, la negación de un término no implica necesariamente la afirmación del otro. Si un cuerpo no está frío, entonces no necesariamente está caliente, puede estar tibio. O sea, ahí están los contrarios. Bueno, malo, caro, barato, cóncavo, convexo, dulce, agrio, niño, anciano. ¿Correcto? Ahí hay que darnos cuenta. Cuando yo digo, por ejemplo, cóncavo, ¿qué ves? Cóncavo es hundimiento, deprimido. Y convexo, ¿qué vendría a ser? Abultado, ¿no? Abultado. Siguiente punto, la C, antónimos recíprocos o inversos o también complementarios. Cuando la relación de oposición se da en dobles dirección, es decir, cuando se produce una relación recíprocamente opuesta. Ahí está. Acá está, una relación recíproca opuesta, ¿no? Pues la existencia de uno de los términos supone necesariamente la existencia del otro. Ah, interesante. Necesariamente, dice, en este caso, en vez de exclusión, hay concurrencia. Si Ana responde a Luis, es porque Luis pregunta a Ana. Hablar, escuchar. Ojo, hablar, escuchar, patrón, criado, actor, espectador, deudor, acreedor, vender, comprar. Ese es un antónimo inversa, ¿no? Es inversa, complementaria, recíproco, ¿correcto? Bueno, acá esta partecita debe decir antónimos. Ahí está, ¿ya? Eso debe ser antónimos, ¿ya? Antónimos. Debe decir antónimos. Y acá también, esta partecita también debe decir antónimos. Debe decir antónimos. Lacónico. ¿Qué vendría a ser lacónico? Lacónico, ¿no? Estamos hablando de breve, ¿ya? Estamos hablando de conciso, ¿ya? Bueno, la palabra amplio, la palabra elocuente. Elocuente es la persona expresivo, ¿no? Expresivo. La palabra locuaz es el parlanchín, es el hablador, ¿correcto? Detallado, bueno, sabemos. ¿Cuál sería tu respuesta en este ejercicio que estamos planteándolas? ¿Cuál sería su antónimo de lacónico? ¿Cuál sería tu respuesta? Locuaz. Claro, por supuesto. ¿No? Eso sería tu respuesta. Ahí está. Muy bien. Dice, métodos para resolver un antónimo, determinar el significado de la premisa, pensar o proyectar el significado contrario al de la premisa, ¿no? O sea, pensar primero. Si tú estás muy familiarizado con las palabras, hay que pensarlas, pero si no, hay que jugarlas con los alternativos, ¿no? Método de deducción. Por ejemplo, la palabra prosperidad, ¿no? Prosperidad viene del término próspero, ¿no? Bajeza, sinsabor, cansancio, decadencia, disminución. Prosperidad, que vendría a ser, vamos, vamos, vamos. Prosperidad, bajeza, sinsabor, cansancio, decadencia, disminución. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Piensa, piensa, piensa.
Decadencia o disminución. ¿De decadencia o de disminución? ¿Cuál sería? Si la, claro, por ahí muy bien. Si la prosperidad viene del término próspero, o sea, estás en total crecimiento. Si hay un crecimiento, no podría ser bajeza, tampoco un sinsabor, un cansancio, una disminución. Estamos en una situación de decadencia. Ahí está. Correcto, correcto, correcto. Vamos por acá, a ver, esto ya lo hemos desarrollado el día de ayer. Antónimos en contexto ahí. Vamos por acá. Antónimos. Antónimo. Antonimio dice. La antonimia es el fenómeno que se produce entre los signos de que poseen significados contrarios, ¿no? Se puede enseñar tres clases de contrariedad, de complementariedad, es decir, dos términos son completamente, ¿no? Eh, son complementarias y la negación de uno implica la afirmación del otro, masculino y femenino, y leso y no lesionado, o antónimo gradual propiamente dicho. Dos términos son antónimos y entre sus significados se pueden establecer grados intermedios, ¿no? Blanco o negro, caliente frío, claro. De reciprocidad, dos términos son recíprocos. Si cada uno de ellos, de los términos implica al otro, vender, comprar, dar, recibir. Ahí está, reciprocidad, no gradual, complementarios. Esas son las oposiciones que encontramos en los sinónimos. Perdón, en los antónimos. Ahí tenemos antónimos lexicales. Dice, elija la alternativa correcta, ¿no? Pregunta 6. Era un devoto a nuestro partido. Ahora se ha convertido en un detractor. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Cuál sería tu respuesta ahí, la número 6? Por ahí me dice la letra A. Vamos por acá a ver. ¿Qué devoto? ¿Qué devoto? Cuando tú te vas, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, eres atraído por uno de los santos, ¿no? Eso se llama fervoroso, fervor, fervoroso, ¿ya? Entonces estamos hablando, pues, de la persona que es devoto, ¿no? Hace poco pasó, por ejemplo, la fiesta en Paramonga, ¿no? Viernes, sábado, domingo, ¿no? Y que similar a eso hay hay algunos lugares, hay algunas personas que siempre celebran o hacen festividades, fiestas patronales, que son devotos, ¿no? Son devotos, por ejemplo, a quienes, por ejemplo, pueden adorar, a quienes puedan, a testificarlos o tienen fe, por ejemplo. Y lo contrario es el opositor. El opositor viene a ser el detractor, opo e opositor. Por ahí me dicen la letra C. Ahora, dice, hostil, encomiador. La palabra hostil, estamos hablando de qué? De rivalidad. Hostil es rival, ¿correcto? Hostil es rival. Encomiador, ¿qué venía a ser? Alabar, alabar. Ojo, alabar. Impío, la palabra impío, ¿qué vendría a ser? Es un ateo. Es ateo, ¿correcto? La palabra, dice la palabra panegírico. La palabra panegírico, ¿qué vendría a ser? Es una alabanza, ¿ya? Es una alabanza, es una loba, etcétera. Esa vendría a ser panegírico. La palabra, bueno, la palabra piadoso es muy familiar con nosotros. La palabra denigrador también es muy familiar, pero hay que ponerle ahí su significado. Es una persona calumniador, ¿no? Calumniar, ¿ya? Difamar. Eso vendría a ser la palabra denigrar, ¿no?
calumniar, difamar, etc. Opuesto, alabanza, infeliz, enemigo, no necesario. ¿Cuál crees que, mira, era un devoto? Era un devoto. Fervoroso. Podría ser ateo, podría ser, ¿no? Pero piadoso no. Opuesto tampoco. Infeliz menos. Esas dos últimas no tienen ningún tipo de sentido. Esas dos últimas no hay ningún tipo de sentido. Puede ser las dos primeras hasta la tercera, la letra C. Ahora, dice a nuestro partido. Dice era un devoto, es decir, un fervoroso. Era una persona que confía, que está detrás de ello. Dice a nuestro partido. Dije, el contexto cambia el sentido. No podría ser impío. Ahora se ha convertido en un detractor, opositor. ¿En una alabanza? No. ¿En una loa? No. Opositor, su contrario, de acuerdo a mi texto, es alabar, ¿sí o no? Claro. Entonces, mi respuesta a esta preguntita, de manera bastante clara, es hostil, encomiador. O sea, rival, alabar. ¿No? Rival, alabar. Alabar, alabanza, loa. Ahí está. Esa es mi respuesta en la número 6. Pregunta 7 dice, bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia. ¿Qué vendría a ser ahí? Bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia. ¿A quién se refiere? Por ahí dice la letra C o E. Dice Antoinette, la letra A. Vamos a ver si es cierto. A ver. Dice, angustia, vida. Infelicidad, mortalidad. Claro, la última parte podría cumplir, ¿no? Inmortalidad, mortalidad. Hay una negación ahí, ¿no? Negación de la premisa y la afirmación de la respuesta. Pero ambrosía, probar la ambrosía podría ser la infelicidad, ¿no? Ambrosía viene a ser dulzor, ¿no? Dulzor. O sea, agradable. Y si yo digo agradable, su contrario puede ser desagradable, ¿no? Pero no hay acá en mi respuesta. No lo hay, ¿no? Ahora, si yo digo dulzor, por ahí Valeria dice, puede ser la E, ¿no? Claro, entre signo de interrogación. Puede ser. Vamos a ver. Si yo digo, bríndame tus labios que deseo probar, ¿no? La dulzura que hay en ellos. Ajá. Si hay dulzura, ¿cuál sería su contrario? Angustia, no. Infelicidad, tampoco. Suavidad, no. Rapidez, no. Amargura. ¿Sí hay? Por supuesto que sí hay. ¿Qué hay en ellos? Dice, pues como los dioses, quiero encontrar la inmortalidad. In, negación de la muerte. O sea, quiere estar vivo todo el tiempo. Y su contrario, muerte. Con tu divina sustancia. Correcto. Dice, cuando me dice sapidez, cuando me dice sapidez, ¿podría ser? No. Y acá la palabrita, ocaso. Ocaso, a ver, vamos a ver, no, que ya no quieren escribir ya. La palabra ocaso, ¿qué vendría a ser? ¿No? Atardecer, atardecer, ¿ya? Anochecer. Ahí está, ese ocaso. Que no tiene nada que ver con sapidez, ¿no? Es sobresalir, por ejemplo. Brillantez, no tiene que ver nada ahí. Entonces, mi respuesta a la número 7 sería la letra E. ¿No? Ahí está, ahí está. 8, 8, 8. ¿Qué pasó? La número 8 dice, forma una especie de organización clandestina que tiene repartida
toda la ciudad. Entonces aquí le dice la letra D. ¿Ya? Vamos a ver la número 8 dice, ilegal, desunida, calladamente, junta, vedada, partida, legal, reunida, furtiva, aso. Vamos a ver. Vamos a describirle, La D. por ahí me dice la letra D. Vamos a familiarizar con una palabra. La palabra vedada, cuando yo digo, ¿quién es de Pativilca, por ejemplo? En el río de Pativilca existen todavía en los camarones. Y el gobierno local ha prohibido la veda de camarón. Ah. ¿Qué ha prohibido? Prohibido. ¿Qué ha dicho? Que ha vedado. ¿Qué es vedar? Prohibir. Ya lo dije, ¿no? Prohibido. Prohibido. Eso sería vedado. Ahora, y la palabra furtiva, ¿qué vendría a ser? Oculto, como sinónimos. ¿Ya? Entonces, aclarando algunas dudas y algunas palabritas que quizás no estamos muy familiarizados, entonces vamos a llegar a una respuesta de manera adecuada. Dice, forman una especie de organización clandestina. Clandestina, estamos, cuando yo digo clandestina, ¿es algo ilegal, sí o no? Claro, ese como sinónimo, ¿ya? Clandestina es algo callado, ¿sí o no? Sí. Algo furtiva, sí, son como sinónimos. Pero acá estamos hablando de antónimo. ¿Cuál es su opuesto de clandestinidad? Vedada, legal. Ah, ahí tenemos dos. Vedada, legal. Pero no puede ser vedada, porque vedada es prohibido. ¿Sí o no? Ah, su contrario de clandestinidad, estamos hablando de legalidad, que tiene repartida, o sea, repartir de distintos puntos toda la ciudad. Pero acá su contrario, ¿qué es? Tiene juntas, reunidas. Correcto. Ahí está. Ah, entonces mi respuesta a esta pregunta es la letra D. La letra D. ¿Correcto? La letra D. 9. Es más fácil desviar un río que cambiar su carácter. Cambiar su carácter. Carácter. Enmendar, conservar, mantiene, remudar o rechaza. Cuando yo digo enmendar, ¿qué es? Enmendar, ¿qué vendría a ser, chicos? Corre, no, corregir. ¿Ya? Otra palabra. Si me dice remudar, ¿qué vendría a ser? Susti- Sustituir. Ahí está. Ahí está. Ese sería. Valeria me dice la letra A. Seguro Valeria, la 9. Dice A. Es más fácil desviar un río que cambiar un carácter. Cambiar. ¿Cuál vendría a ser? Estamos hablando de qué cosa. La Acá estamos hablando antónimo relativo, de un antónimo relativo. Cambiar. No podría ser corregir, o sea, enmendar. Ahora, hablemos también del nivel de uso de las personas. Por ahí me dice sustituir, remudar. O sea, cambiar algo para mejorar, pero si no quieres cambiar su oposición, ¿cuál sería? Ya la tienes, pues, ya la tienes. Ya la tienes. No te desesperes, no te emociones. Conserva. Conservar. Muy bien, Elizabeth. Ahí está. Ojo. Conserva. ¿Por qué, profesor? ¿Es un verbo? Sí. ¿Se puede conjugar? Sí. Enmendar, cierta dificultad, es infinitivo. Remudar, es infinitivo. Eso se tiene que buscar categoría gramatical, ¿cierto? Encontramos varias respuestas. Cuando hay varias respuestas, ahí está el problema. Se tiene que basar básicamente, valga la redundancia, que pertenezcan a la misma categoría gramatical o clase gramatical. ¿No? Pregunta 10. Nada ofende tanto a un adolescente como en el que lo confunden con un niño. Y si la confusión lo exacerba,
es porque sabe en lo más hondo, que lo merece en buena parte. Ahí está. La palabra ofende, ¿qué es? Ofensa, ofender, ¿no? Como sinónimos, ofender, ¿qué vendría a ser? Ofender, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Halaga, Ya, halagar, como oposición. Exacerbada, exacerbada es molesto, enojado, ¿correcto? Su contrario, ¿no? Tranquilidad, ¿no? Tranquileza, ¿no? Tranquiliza, se tranquiliza, ah, por supuesto, ¿no? Tenemos la palabra elogioso, suaviza, irrita, molesta, ama, alivia, encombia, bueno, desanima. La palabra encombia, por ahí nada más un poco más complejo el término, los demás son muy familiares. La palabra encombia, el término encombiar es elogia, ¿no? Elogiar, ¿correcto? Elogiar, ¿no? Alabar, loar, ¿no? Eso vendrían a ser sus sinónimos de la palabra encomia. Tu respuesta es la letra A, ¿no? La letra A. Ahí está. La letra A. Otro, significado denotativo, significado connotativo, dice, es el significado denotativo, denotación, es el significado de una expresión tal cual viene en el diccionario, descontextualizado y objetivo. Es la clase de significado que se utiliza en los textos científicos o técnicos. Por otro lado, dice el significado connotativo o denotativo, o sea, connotación o connotativo, connotación, el significado de una expresión cuando se ve influido por el contexto. Se trata, por tanto, de un significado que se añade al denotativo subjetivo y variable, ¿no? Según la situación que se utiliza un signo lingüístico determinado. Y ahí en esta actividad que nos pide, dice, escribe el significado connotativo de las siguientes expresiones. El dinero empezó a correr, ¿no? La palabra subrayada es correr, ¿ya? Y me dice, aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca, capital de la provincia en la que se hallan, en la que se hallaban las situadas, dice, hallaban situadas las minas, ¿ya? ¿Cuál es su connotación de correr? De acuerdo al contexto de la expresión. Dice, el dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca vista en Colca, capital de la provincia en la que se hallaban situadas las minas. ¿Cuál es, ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es su connotación? Aumentar o incrementos ingresos. Podría podría ser, ¿no? Podría ser incremento. Ah, por ahí dice. A ver, alguien por ahí, hay una palabrita que me ha empleado. Por ahí dice, Elizabeth me dice monetarios. Y por acá Nayeli Pimentel me dice circular. ¿Qué es circular, no? Obviamente que estamos hablando de esto, ¿eh? Ya, chicos. Eh, Dice, el dinero empezó a correr, ¿no? Pero el término correr es ¿no? ¿Qué vendría a ser? Denotativo, ¿no? Aceleradamente y en abundancia nunca viste en colca. Estamos hablando de este término. En base al tema se tiene que basar. Estamos hablando del dinero, de esta palabrita. Correcto. Ahora, la palabra correr tiene o connota con la palabra circular, ¿no? Circular, ¿qué cosa? El tema. El dinero. Ahí está. Circular el dinero. De eso es lo que está diciendo porque dice el dinero empezó a correr. El término económico, desde un punto de vista económico, no se utiliza la palabra correr, ¿no? Pero hace una referencia. Aceleradamente. Dice, aceleradamente. ¿Qué significa? Que hay un crecimiento. Y si hay un crecimiento, es que el dinero está circulando de manera muy rápida, muy acelerada. ¿No? ¿Por qué? Por las situaciones mineras que existen en Colca, ¿correcto? Otra, dice,
Mr. Tyke le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas. Cuando dice secamente, ¿qué quiere decir? ¿A qué está connotando? Secamente. Por ahí dice, Doris dice directamente. Emile dice tajantemente enfadado, por ahí dice enfadado. Claro, estamos hablando de decir algo determinante, ¿no? Por ejemplo, seriamente nadie le dice. Seriamente. Estamos hablando de decir a ver, esta palabrita dice la palabra secamente hace referencia a decir, ¿qué cosa? De manera, ¿qué cosa? De manera determinante. A eso hace referencia. ¿Ya? A eso hace referencia. Dice, Mr. Take le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas. O sea, le había dicho de manera determinante, ¿no? Lo dice determinante. ¿Correcto? Eso hace referencia. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más, formados ahí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. ¿Qué significa eso? Dice que los cholos de esta historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más, formados ahí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. ¿Qué significa o a qué connota comidos? Aquí connota la palabra comidos, dice desaparecer. Por ahí podría ser desaparecer. ¿Ya? Desaparecer podría ser. Han huido, dice. Allí han huido de ser, claro, podría, desgastados, por ejemplo. Desgastados. ¿Por quién? Por la corriente. ¿No? A eso hace referencia. Otra, dice, el histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria, alcanzado la madrugada del viernes, ya ha levantado ampollas en Washington entre republicanos y demócratas. Dice, ha levantado ampollas. ¿Qué pasa? ¿Levantar ampollas qué es? ¿Un acuerdo, sí o no? Claro, levantado ampollas. Dice, levantado ampollas, que ha existido un acuerdo, ¿no? Después de una disputa, disputas por el acuerdo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Aquellos que no le han tomado nota, ahí la tienen. Cópialos, cópialos. Rapidísimo. ¿Ya? Si ya lo copiaron, estamos al siguiente punto. Vamos ahí en el número. Ahí nada más. Ayer desarrollamos hasta la palabra oxígeno. La número 4. ¿Ya? Dice denotación, connotación. ¿Ya? Denotación, connotación. Vamos a ver. Vamos con la número uno. qué páginas, profesor, son? Ahí está, a ver, página, la página 30, Gracias. la página 30, connotación de notación. En la número 3 dice forma oraciones que ayer habíamos trabajado. Ya, la número 4 sería acá en este caso de notación, connotación. Pregunta uno dice, panecillo blando y alargado, generalmente untado de salsa de tomate y mostaza, en el que se introduce una salchicha cocida. La presente acepción se refiere a qué cosa? A un chorizo, a un sándwich, a un perrito caliente, a una hamburguesa, a unas salchichas ahumadas. ¿Cuál sería tu respuesta ahí?
¿Hamburguesa? Una hamburguesa, dice. Panecillo blando. Blando. Por ahí me dice Emily, me dice la letra C. Y alargado, dice. Dice, alargado. O sea, hamburguesa descartado. La descartamos. Dice, alargado. ¿No? La hamburguesa no es larga. Otro. El sándwich tampoco no es alargado. Descartado. Las salchichas ahumadas, no, pues. Eso no. Menos el chorizo. Y cuando yo digo panecillo alargado, dice panecillo blando y alargado, lo únicamente que podemos notar en este que dice con salsa de tomate, untado con salsa de tomate y mostaza, en el que se introduce una salchicha cocida, o sea, grande, la salchicha grande, ¿no? La presente acepción se refiere a qué cosa? A los perritos calientes. Ahí está. Bueno, no es común acá en nuestro medio, pero esto es la que se emplea en otras circunstancias, ¿no? Siguiente. El significado connotativo de la expresión mosca muerta es hipócrita, insecto sin vida, solitaria, aplastada, tímida. Ah, cuando yo digo insecto sin vida, eso no va. ¿Ah? Eso no va. ¿Correcto? Eso no va. ¿Cuál sería? Mosca muerta. Hipócrita. Por ahí me dicen tímida, por ahí me dicen hipócrita. ¿Qué es una hipocresía? ¿Qué es una Una hipocresía? persona que delante de ti habla bien de ti, pero cuando no las ves, raja Pero toda la mierda que a pasaste. ese le ¿Es podemos, de doble moral? pero lo podemos, claro, es doble moral, ¿no? Pero la podemos denominar mosca muerta a esa persona, ¿no? ¿Sí o no? Solitaria tampoco, aplastada menos. Una persona que no habla, dice por ahí, a ver, por ahí, a ver, por ahí, hay quien me ha dicho profesor, me dice por ahí, a ver, vamos a ver. Hay muchos mensajes. Muy bien. A ver, la hipocresía pues es doble moral, ¿no? Una, como dice por ahí, su, ustedes que cuando te encuentras te dicen cosas muy interesantes, pero ni bien te das la espalda, ¿no? Le das la espalda y ya te está diciendo cosas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es una persona hipócrita, ¿no? Por quedar bien contigo, ¿no? Al frente tuyo te dicen cosas bonitas, cosas lindas, ¿no? Pero fuera de ello, no, pues todo lo contrario. Ahora, la mosca muerta se connota pues a una persona que no es muy sociable, ¿no? Pero esas acciones que no las muestre en sociedad, puede hacerlo de manera muy solitaria, ¿no? A eso es que se le llama pues como que, como una persona tímida, ¿no? Tímida es una persona mosca, mosca, ¿correcto? Pregunta número 3. ¿Qué enunciados contiene sentido connotativo? El jinete cayó a tierra después del salto del caballo. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Dice, hoy los maderos fueron cortados por el carpintero. Sobre los dos maderos curvados de mi beso. La tierra es el tercer planeta del sistema solar. A ver, ¿cuál es el connotativo? Dice. El jinete cayó a tierra después del salto del caballo. ¿Qué vendría a ser ahí? Esto es denotativo o connotativo. Acá viene a ser, voy a poner D nada más. ¿Ah? Denotativo. Correcto, denotativo. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. ¿Qué vendría a ser ahí? Connotativo, porque no creo que nos puede Connotativo. sonreír el cielo. ¿Ya? El cielo y la tierra no nos pueden sonreír, ¿no? Bueno, figurativamente sí. Los dos maderos fueron cortados por el carpintero. Acá es denotativo. Sobre los dos maderos curvos, dice curvados de mi beso. Ah, bueno, este también es su Es connotación. la A. Y acá vendría a ser la Tierra y es el tercer planeta del sistema solar. Entonces, denotativo. Estamos hablando pues connotación entre dos y
4. Entonces mi respuesta es la letra A, ¿no? La letra A. Cuatro. El significado denotativo de la expresión me regaló una roca que es piedra brillante, oro, adorno, pedregal. No creo que sería pedregal porque no estamos hablando de conjuntos, ¿ah? ¿Cuál sería? Una brillante, un oro, un adorno, ¿no? Me dice, me regaló una roca, piedra, ¿no? Lógicamente, es el significado denotativo de la expresión me regaló una roca, hace referencia a una piedra, ¿no? Una piedra. La número 5 señala la oración con sentido denotativo y dice, la miel de tus labios me encantó. Vamos a ver acá. Dice, denotativo, ¿ya? Denotativo, algo cierto, ¿ya? La miel de tus labios me encantó. ¿Qué quiere decir? ¿Denotativo o connotativo? Acá estamos hablando de connotación. Es la ¿Sí o C, no? profesor. Ya. La miel de la caña es también dulce, denotativo. Vamos a ver, ¿ah? Dice, la llevé al paraíso en la luna de miel. ¿Qué vendría a ser? Connotativo. Los besos, sus besos salen a miel. ¿Cómo sabemos? ¿Está bien? ¿No? ¿Será cierto? Ese es connotativo. Otro. Pensé que el matrimonio sería miel, pero fue una hiel. ¿Qué vendría a ser? Connotativa. Connotativo. La pregunta que me está diciendo es, ¿cuál es? No, señala oración con sentido denotativo. Solamente tenemos uno. Acá. La miel de la caña es también dulce, claro, pues. La caña es dulce. Ahí está. La número 5, la letra B. ¿Ya? La número 5, la letra B. Vamos con la 6. Señale la oración con sentido denotativo. O igual que la anterior. Vamos a ver, dice, por mis venas corre sangre azul. ¿Qué vendría a ser? Connotación. ¿Sí o no? O por tu vena corre la sangre verde, por ejemplo. ¿No? No creo. Me hicieron una transfusión de sangre. Denotativo. ¿Ya? A ver, Dice, mi caballo dice, es un pura sangre, ¿no? Bueno, pues, connotación. Su familia es de buena sangre, connotación. ¿Ya? Eres un verdadero chupasangre, connotación. Perdón. Acá tenéis una connotación. ¿Ya? Entonces mi respuesta a esta preguntita es la letra B. La letra B. Pregunta 6. 7. Dice, señala la oración que contenga significado denotativo. Denotativo. Dice, la llama de tus ojos me derrite. Wow. Ahí está. Connotativo. En mi corazón se encendió una llama de amor. ¿No? Connotación. Esto sería connotación, porque si fuera denotativo no te vas a incendiar, ¿no? Te quemas. La llama del fuego consumía el prado. Allá, el bosque. Ahí está. ¿Qué vendría a ser? Denotativo. Dice, una llama misteriosa abraza mis sentimientos. No, se hace referencia a una persona. Correcto, esa es connotación. Otro, sofocaste la llama de mis pasiones. O sea, me has engañado, me has mentido. ¿Ya? Entonces la pregunta que me dice, señala la oración que contenga denotación, dice significación denotativa. La alternativa C. La alternativa C. Ahí está. 8. 8. En las siguientes expresiones, dice, señale lo que no contenga sentido denotativo. Dice, la llama quemó todo. La llama quemó todo. Dice, que no contenga sentido denotativo. Ojo, por ahí me dice la letra E. Vamos a ver. Acá, ¿qué vendría a ser? Denotativo. Dice, se cayó ayer. ¿Quién? José, María, Pablo, lo que sea. Pintó su casa. ¿Ya? Denotativo. En el invierno se siente frío. Obviamente que sí se siente frío. Uno ya no quiere ni bañarse, ya hace un friazo. Dice, es un lobo en computación.
Ah, es un lobo en computación. Cuando yo digo lobo en la computación significa que es el conocedor, ¿no? Sabe mucho, conoce. Estamos hablando pues de no connotación, ¿no? Eso vendría a ser. La 8, la letra E. La nueve dice, señale la alternativa que contenga sentido connotativo. Connotativo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a analizarlo. Por ahí me dicen la letra A, la letra A. Ellos tiraron la toalla. Ya no estudia. Tirar la toalla no es que andaban con su toallita. No, no. No, su toalla después ya se rindieron. Ya no hay esperanza. Tengo una herida en el alma. Denotativo. ¿Qué vendría a ser? Ah, dice señale alternativa que tenga sentido connotativo, ¿no? Tengo una herida en la mano. Denotativo. Denotativo, dice. Mesa, dice, la mesa está limpia, denotativo. Caminaba con mucha prisa, o sea, rápida, denotativo. Sus manos están sucias, lávatelas. ¿Ya? Están cochinas. Tu respuesta a esta preguntita sería la letra A. Esa es lo que nos está pidiendo, ¿no? ¿Ya? 10. Dice, caracteriza al significado connotativo. Caracteriza, dice, el significado connotativo. Dice, su sentido es literal, ¿no? Y se halla en el diccionario. ¿Se puede hallar en el diccionario? No, no, no podemos. Otro, está presente en todas las palabras, no necesariamente, ¿no? Añade significados secundarios o accesorios al significado denotativo, sí, eso sí. O sea, denotación, connotación. ¿Cumple una función estética? No. ¿Ya? ¿Amplía el significado de la palabra? Tampoco. Cuando yo digo cumple una función estética, significa que es una figura literaria, ¿no? Entonces, dice característica del significado connotativo, o por qué se caracteriza el significado connotativo, es porque se añade significados secundarios o accesorios al significado denotativo. Ese es lo más adecuado. ¿Ya? Es por ahí que han dicho. Siguiente, siguiente. 11. La número 11. Dice, ¿en qué enunciado mano tiene un sentido denotativo? La E, A ver, la E dice, la mayoría estamos de acuerdo. Dice la E, la E, la E. Muy bien, a ver. Dice, le pusieron mano dura para su corrección. Mano dura. Connotativo. Pediré la mano de Verónica. ¿No? ¿No? Connotativo. O sea, matrimonio, ¿no? Se va a casar, se va a comprometer, se va a suicidar. Amigo, dame una mano con este trabajo. Connotativo. ¿Ya? Otro. Rompimos la mano del juez. O sea, ¿no? Lo has pagado. ¿No? Otro, dice, tiene una mano hermosa hoy, qué suave tu mano. Ahí está. Eso sería. Correcto. Tu respuesta a la letra E, de elefante. Número 12. Número 12 dice, indique La la C. oración que presenta sentido connotativo. Connotativo. Vamos a ver si es cierto. El león cazó un venado. Denotativo. ¿Correcto? Dice, la cabeza le dolía horriblemente. Denotativo. Luis trabaja como burro, ¿no? No es que sea Luis, ¿no? Una persona de cuatro patas que lleva carga de un lugar a otro, no. No, le sacó la raíz cuadrada a ese número, connotativo. Digo, perdón, denotativo. El árbol hacía sombra, denotativo. Y mi respuesta a la número 12, la letra C. Ahí está. 13. Señale el enunciado correcto, dice.
La connotación se relaciona con el significado base, ¿no? Señala el enunciado correcto, dice, la connotación se relaciona con el significado base. El fema es la mínima unidad de la fonología. El significado está formado por morfemas. El contexto es el entorno extralingüístico. La denotación tiene que ver con el significado contextual. Dice, señale el enunciado correcto. ¿Cuál sería lo más adecuado? La connotación se relaciona con el significado base. El sema es la mínima unidad de la fonología. A ver, cuando dice acá, el contexto es el entorno extralingüístico, eso nos está hablando con respecto a este punto. Vamos a volver acá un poquito. Ahí está. Dice, contexto, entorno lingüístico. Situación, entorno extralingüístico. ¿Ya? Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? ¿Cuál sería el enunciado correcto ahí, chicos? La número 13. La letra D. La pregunta podría ser correcto o incorrecto. ¿Ah? Dígame. La denotación sí tiene que ver con el significado contextual, porque es entorno lingüístico. Ojo acá. Cuando me dice, por ejemplo, acá, el contexto es el entorno extralingüístico, ¿ya? Entonces, lo único que ustedes pueden corregir acá, lo que van a corregir, chicos, es lingüístico. Para que tu respuesta sea, para que tu respuesta sea, por ejemplo, la letra D debe ser entorno lingüístico y no entorno extralingüístico. La situación es el entorno extralingüístico, no el contexto. O sea, en el sinónimo. Por ejemplo, encontramos lo que son extralingüístico y el lingüístico, el entorno lingüístico y lingüístico. El contexto es el entorno lingüístico, la situación, el entorno extralingüístico. Corrigen ese punto nada más, ¿ya? Para que tu respuesta sea la letra D, ¿correcto? La única que tiene relación alguna. ¿Ya? El contexto es el entorno lingüístico. Eso debe ser. ¿Ya? 14. Hay elaboración con sentido connotativo. ¿Ya? Hay elaboración con sentido connotativo. Dice, hay luz en el hogar. Ajá. Hay luz en el hogar. Deno, denotativo. Ayer comimos manzana. Denotativo. Saltamos en el campo, denotativo. ¿Ya? Bailó durante la noche, denotativo. La luna es un disco plateado, connotativo. ¿Ya? Entonces tu respuesta sería la letra E. La letra E. Ahí está. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Hasta ahí vamos trabajando. Hasta ahí nos hemos quedado. Hasta ahí nos quedamos. El día jueves continuamos y el día jueves debemos de culminar. Nos quedan poquísimo nada más. En términos contextuales, sobra 2 horas. ¿Ya? Porque acá me pide pues actividad domiciliaria. Creo que lo vamos a hacer también porque no le están haciendo, ¿ya? No le están haciendo, creo yo. ¿Ya? Ya chicos, dicho eso, terminamos la clase de hoy. Nos vemos el día jueves. Ha sido un gusto trabajar con cada uno de ustedes. Y a seguir estudiando, como todos los días, a seguir estudiando, chicos. Nos vemos, nos vemos. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego.